Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Te damos la más cordial bienvenida a este podcast que hacemos junto con mi esposa Andrea. Estamos contentos de estar de vuelta, otra vez juntos. Sí, de verdad que estos episodios pasados estuvieron brutales. Yo creo que me escuché 2, 3 veces cada uno porque no tiene desperdicio. No. Y de verdad gracias a toda nuestra comunidad, a nuestra familia de VAE, que siempre están ahí dejando sus comentarios, nos mandan sus testimonios de cómo Dios les bendice, les habla, y eso nos llena el corazón, de verdad. De verdad queremos darle gracias a todos los que nos escuchan, nos están viendo en YouTube o en Spotify. Y por ahí, para los que no saben, recordarles que en los últimos episodios tuvimos 2 invitados de lujo. Sí. Primero que tuvimos Increíble. al pastor Chepe Putsu. Si no lo miraste, te vamos a dejar el link aquí arriba, como acá le gusta a Andrea hacer, aquí arriba. Y también, después de eso, tuvimos también con nosotros a Josh Morales, que es parte... No, ese episodio estaba también... Esos episodios estuvieron realmente, como alguien puso ahí, un bálsamo al corazón, porque siempre es bueno también conocer un poco de las historias y el aprendizaje de estas personas que Dios tanto usa, y a veces todo el conocimiento de toda una vida te los regalan en unos minutos y ahí los tenemos para aprender. Y aparte, yo creo que, no sé si te pasa a vos, pero una de las veces que mi fe es más... O sea, las veces que mi fe yo siento que más se alimenta y como que se fortalece es cuando yo escucho la historia de otro con Dios. O sea, cuando otro me dice, y pasé por esto y Dios me sanó, y Dios me... Sí. O sea, que te motiva demasiado escuchar a otros contar su experiencia personal con Dios. Sí, te podés identificar y saber que no estamos solos en esta carrera, de que estamos corriendo juntos y que de eso se trata la vida. Claro. De que no somos ahí personas solitarias, sino que hay gente que también está batallando, que también lucha, y cómo Dios se puede glorificar en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestro proceso, y que sí se puede. Claro. Y entonces, si no escuchaste, te queremos dejar ese episodio también acá arriba con Josh Morales. Él contó un poco su historia personal y todo, y cómo llegó a donde está. Y realmente quiero empezar, y no sé, siento decir esto, si ya estás en este episodio es porque viste el título, que vamos a estar hablando sobre una mente bajo ataque. Uy, ese tema está... Quédate, de verdad te animo a que te quedes porque... De verdad. Este tema está intenso. Y es una de las cosas que más luchamos en esta era, que es la salud mental, los pensamientos, la mente. Pero quiero decir esto, antes de empezar con este episodio, algo muy importante. Nunca subestimes tu historia con Dios. En el sentido de que hay mucha gente que capaz dice... Yo no tengo un testimonio así como el de Josh o el de Seba o cosas que me pasaron. Yo crecí en la iglesia, ¿no? O sea, nunca tuve un testimonio muy fuerte. Toda mi vida estuve en los caminos del Señor. ¿Verdad? Y hoy queremos decirte, ese es tu testimonio. Sí. O sea... Es que muchas veces sabes que se relaciona testimonio con, no sé, algo estaba malo. enfermo, a punto de morir y Dios me rescató de eso O y ese es mi recontrapartado. testimonio. O estaba recontrapartado y ahora volví a casa, y pensamos que esos son testimonios que vale la pena escuchar. Sí. Pero incluso una vez había un artículo que leímos que decía cómo tu testimonio, que puede ser aburrido o normal o qué sé yo, no súper así grande, tiene un impacto en nuestras vidas. Claro. Entonces, queremos animarte a esto, de que no subestimes tu historia, de que si tú has crecido en la iglesia y te has mantenido en la iglesia por todo este tiempo, ese es un testimonio que contar al mundo. Sí. Que has mantenido esa esencia, eso que Dios te dio. Wow. Y también, si Dios te rescató de algún lado, no dejes de contar tu historia. Y esto me pasó a mí muchas veces. Por mucho tiempo yo contaba mi historia y me di cuenta que llegué a un tiempo como que yo asumía que todos ya sabían. Y como que dejé de contar mi testimonio. Pero después me acordé que no, mi testimonio es lo más lindo que tengo de parte de Dios. O sea, nuestro testimonio es la prueba más grande que tenemos de la existencia de Dios. Wow. De que Dios nos cambió. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que todos tenemos un testimonio que contar. Y el más grande es esa historia de salvación. Sí. De que íbamos directo al infierno con una eternidad lejos de Dios. Y hoy tenemos salvación. Eso. Ese es mi testimonio de salvación, como la canción que me encanta, ¿verdad? Mi testimonio. ¿Querés que cante?
Nuevo disco. This is my testimony. No, ok. Bueno, pero poniéndonos serios. Vamos a empezar Vamos al tema. Y como vos mencionaste al principio, la salud mental, algo que se habla tanto en este tiempo. Muchísimo. Y yo lo llamo una guerra invisible, porque todos estamos bajo ataque mental. Sí. Nuestra mente 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos en un ataque mental intenso, constante, interminable, que no termina. Y muchas veces esto ataca nuestra espiritualidad. Sí, ataca nuestra fe, ataca nuestra relación con Dios. Y muchas veces lo triste de todo esto es que no nos damos cuenta. Claro. No nos damos cuenta. O pensamos, esto también puede ser, de que si yo estoy siendo atacado mentalmente, quiere decir que hay un demonio o algo está mal conmigo. Y queremos primero decir esto, de que seamos atacados mentalmente es completamente normal. Sí. Porque en nuestra mente es donde ocurre el campo de batalla del enemigo. Sí. Obviamente, muchas veces es espiritual. Como dijimos recién, muchas veces literal son demonios y potestades que quieren atacarnos mentalmente. Pero muchas veces nada más son malos patrones de pensamientos. O sea, son pensamientos no saludables que nosotros mismos nos repetimos una y otra vez hasta que creamos esa fortaleza en nuestra mente y nos creemos esa mentira. Y decidimos hablar de este tema porque constantemente estamos recibiendo mensajes y también acá con nuestros chicos, en nuestra comunidad de fe, incluso nosotros vemos cómo cristianos, como hijos de Dios, estamos luchando muchas veces con pensamientos que nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué estoy pensando esto? ¿O por qué me atacan estos pensamientos? Y también es reconocer que todo pecado se incuba primero en nuestra mente. Sí. Que todo pecado, pensaba un poco en un momento, va a ser que todo pecado nace primero en la mente. Incluso un autor muy famoso una vez dijo que todos pecamos 2 veces. La primera es cuando pensamos en eso y luego cuando accionamos ese pecado. Claro. Incluso Judas, fíjate que él caminaba con Jesús, él comía con Jesús, realmente conocía a Jesús, estaba con él y lo traicionó. Claro. ¿Cómo puede ser esto si muchas veces somos cristianos, vamos a la iglesia y luchamos con pensamientos, tenemos esta mente que está bajo ataque y la verdad es que el enemigo en donde más nos ataca es en nuestra mente, juega con nuestros pensamientos y esto no quiere decir, estamos todos, no sé, tenemos demonios, no, son influencias espirituales y esto lo habla Pablo en 2 Corintios. Y es importante que entendamos esto. Yo creo que la razón, amor, por la cual estamos viendo cada vez más un incremento en el tema de salud mental. O sea, cada vez estamos viendo más problemas relacionados a los pensamientos, a la mente. Cada vez vemos mayor depresión, ansiedad, pánico, temores. Yo creo que la razón de eso es porque capaz estamos viviendo una generación que está buscando su refugio mental en verdades o motivaciones que no vienen de la palabra de Dios. Sí. O sea, que la razón por la cual estamos viendo tantos problemas que están relacionados a los pensamientos es porque estamos buscando la sanidad fuera de la palabra de Dios. Y la realidad es que del único lugar donde vamos a tener genuina paz en nuestra mente viene de Dios. Pero yo quiero decir esto, y esto creo que es muy delicado este tema, pero es importante también aclararlo. Yo sé que hay muchas personas que luchan como por ejemplo con depresiones, ansiedades y cosas así que, ¿cómo se dice? Médicamente tienen que ser intervenidos. Claro. O sea que necesitan la intervención de un médico, de medicamentos. Hay de eso. No vamos a excusar eso de que todo es espiritual. Hay de esos casos. Hay casos que necesitamos acudir al psicólogo para que nos ayude, nos dé consejos. Pero yo creo que la mayoría de los casos son nada más puertas que abrimos al enemigo y cosas que dejamos entrar en nuestras vidas, que nos lleva a ese lugar. Incluso esta semana estuve leyendo sobre la mente y hay un autor muy, muy conocido que él habló y dijo algo que realmente me chocó mucho, pero cuando me puse a pensar dije, es cierto, y él dijo que todos estamos enfermos mentalmente. Y yo dije, me chocó al principio, pero después dije, es cierto, nosotros al nacer en este mundo
nacemos en un mundo caído, pecaminoso, y la Biblia incluso, escucha cómo la Biblia describe a nuestra mente. Nuestra mente es confusa, por naturaleza es ansiosa, es nerviosa, preocupada, pecaminosa, y nuestra mente naturalmente siempre va a tender hacia el pecado. Porque por consecuencia del pecado de vivir en este mundo. Hacia ahí va. Entonces siempre nuestros pensamientos van a tender hacia la ansiedad, van a tender hacia la tristeza, hacia la depresión, hacia el miedo. Es la naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos que ser intencional al dirigir nuestros pensamientos hacia la voluntad de Dios y su palabra. Claro. Y algo que me ayuda mucho a mí muchas veces es esto que dijimos varias veces, creo que acá en el podcast: pensá en lo que pensás. Pensá en lo que pensás, porque a veces no nos damos cuenta y tenemos montones de pensamientos que los pensamos una y otra vez, pero nunca nos paramos a decir, espera, ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Entendés? Y yo me cuento, en el libro, hay un libro del pastor Craig Groeschel que habla de ganando la batalla en la mente, y él cuenta un estudio que se hizo sobre los pensamientos, donde dicen que nuestros pensamientos se crean como... ¿Viste cuando vos caminás, por ejemplo, arriba del césped, del pasto? Varias veces, todos los días, por el mismo lugar. Va a llegar un momento que se va a abrir como un trecho, como un caminito. Porque de tanto que pasaste por ahí, ya se hizo un camino. Y ahora ya es más fácil caminar. Y este estudio de la psicología decía que cuanto más repetimos un pensamiento en nuestra mente va abriendo caminos en nuestro cerebro que hace que ese pensamiento sea más fácil de procesarlo y de pensarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo todo el tiempo estoy pensando que yo no valgo, que yo no tengo valor, que yo no sé ni para qué estoy aquí, cuanto más pienso en eso, se va a crear ese trecho en nuestra mente. Entonces, por eso después nos cuesta tanto dejar, porque ya se creó el trecho ese, ¿entendés? Ya se creó ese camino. Y yo creo que eso es lo que estamos pasando muchos de nosotros, y por eso uno de los puntos que queríamos hablar es: no creas en todo lo que piensas. Porque fíjate que nuestra mente está tan corrompida, está tan llena de pecado por solamente vivir en este mundo, y el enemigo, ¿qué hace? Siempre nos tira sugerencias. Todo el tiempo estamos escuchando voces, sugerencias del enemigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Pensamos que un pensamiento nos viene o nos surge por venir de nuestro interior, pensamos que es cierto y lo aceptamos. Porque pensamos que, bueno, viene dentro de mí, lo abrazo, es cierto. Y no es así. Incluso hasta la ciencia misma dice que no debemos creer en todo lo que pensamos. Imagínate. Porque nuestro cerebro todo el tiempo está recibiendo información, incluso más en esta era. Todo el tiempo estamos expuestos a información, a sugerencias, a contenidos. Entonces tenemos que, como decía David, Señor, examíname y prueba mis pensamientos, decía él, y ve si hay en mí camino de corrupción. ¿Cómo tenemos que llevar todo a la luz de la palabra? Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, el enemigo nos va a traer sugerencias, nos va a traer comentarios hacia nosotros mismos, hacia otras personas. Y si no estamos conociendo la palabra de Dios, ¿cómo vamos a examinar esos pensamientos? Claro, porque fíjate que siempre se dice que somos lo que pensamos. Pero yo creo que esa frase es cierta en cierto sentido, y yo lo creo, ¿verdad? Pero no, al mismo tiempo no, porque tú no eres lo que se te viene a la mente. Somos lo que pensamos, va direccionado en el sentido de que yo voy a hacer lo que continuamente yo estoy pensando, eso voy a hacer. Porque mi vida va a ir hacia eso. Pero tú no eres esos pensamientos, como se dicen, al azar o random que se te vienen a la mente. Tú no eres eso. Por ejemplo, eso es lo que estamos viendo en esta generación. Viene a alguien y se le viene un pensamiento raro, o se le viene un pensamiento de duda, se le viene un pensamiento de identidad. ¿Será que soy hombre? ¿Será que soy mujer? Y pensamos que porque tuve ese pensamiento, no, tú eres calificado, esto tú eres. Imagínate, o sea, estamos atando nuestra identidad alrededor de un pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya creo ese pensamiento random y después empiezo a pensar en eso, obviamente mi vida y mis acciones van hacia ese lado, y después la gente dice, viste, había sido yo, era no. Lo que pasó fue que tú seguiste un pensamiento que vino a tu vida. Mira, a nosotros se nos puede venir todo tipo de pensamiento, porque como vos decías, nuestra mente está caída. Pero imagínate qué triste sería
Y qué feo sería, por ejemplo, vas a empezar un viaje larguísimo y te dicen, mira, te vamos a poner este GPS en tu carro, pero queremos recordarte que el GPS no funciona, ¿eh? Pero tú síguelo, pero el GPS no anda, te va a tirar a cualquier lado. Y tú dices, ok, y le sigue el GPS roto. Sería tonto, ¿verdad? Porque tú sabes que ese GPS no está funcionando. Y yo creo que nosotros veamos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne de esa manera. No sigas tus pensamientos. No le des rienda a tus pensamientos. Sí. Porque la pregunta es esta, ¿puede Satanás poner pensamientos en nuestra mente? Y la respuesta es sí. Claro que lo puede. Claro que sí. Él puede sembrar pensamientos. Entonces, muchas veces, él siembra pensamientos y él, mire, lo que pasa es esto. El diablo no puede hacer crecer una semilla en nuestra mente, un pensamiento. Él no puede. Él solo puede sembrar. Pero el que hace crecer esa semilla somos nosotros. Sí. Wow. Él no puede crecer el árbol en nuestra mente. Él puede sembrar la mentira y nosotros le damos abono, le damos agua a la mentira. Sí. Y él nada más ve cómo crece. Incluso Pablo entendió muy bien esto cuando habló de las fortalezas de nuestra mente. Y dice que nuestras armas, que nosotros no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estas son fortalezas. Las fortalezas son bloqueos mentales. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo. Como vos dijiste, él no puede tal vez hacer crecer ese pensamiento, pero puede ir ladrillo por ladrillo, día tras día, plantando semillas, hasta que llega un momento en tu vida que en tu mente ya hay una fortaleza tan alta que vos decís y te encontrás como confundido. Decís, ¿cómo llegó esto acá? Y no es de un día para el otro, es día tras día. Ahora, mira qué lindo este versículo, amor, que vos leíste, porque dice acá, y me encanta, porque nuestras armas son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo contra el conocimiento de Dios. Y esto que dijo Pablo, esto está desde Génesis. Porque fíjate, cuando Satanás se presentó a Eva, fue muy interesante cómo se presentó. Porque siempre pensamos que el enemigo nos lleva directo al pecado. Y esto no es cierto. Él no puede llevarte directo al pecado. No puede de un momento al otro hacerte pecar. Él lo que primero tiene que lograr es hacerte creer aquí que lo que vas a hacer, número uno, no está mal. Porque muchas veces eso es lo que hacemos, nos excusamos de nuestros pecados. Pero fíjate, por eso dice que cuando la serpiente se presentó a Eva, su primera cosa que le dijo no es, hey Eva, come del fruto. No, dice, lo primero que él hizo, y vemos en Génesis capítulo 3, dice, y dijo a la mujer, con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Acá está, destruyendo especulaciones. Eso es una especulación. Sí. Una duda. O sea, ¿qué quiso sembrar? Lo primero que Satanás sembró en el hombre fue duda. Especulación. Wow. Con que, Eva, ¿vos estás seguro que Dios te dijo que de aquel no podés? Claro, la hizo dudar. Claro, entonces ahí sembró la semilla. Pero Eva en ese momento se recordó y dijo, no. Le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de aquel fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Ahora, fíjate qué interesante, Eva sabía la verdad. En otras palabras, sabía que estaba mal, conocía la Biblia, vamos a decir, no era Biblia, pero era la palabra de Dios. Y aún así vemos que después de eso, el diablo vino con su segunda mentira. Porque, ¿qué le dijo? Primero que él hace, especulaciones. Y después en el versículo 4 le dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirá los ojos y ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora viene lo segundo. Después de la especulaciones que viene, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo segundo que Satanás quiere hacer después de poner especulaciones y dudas es levantar un pensamiento que ataque a la identidad de Dios. Acá él estaba atacando, él lo que quería era que Eva piense mal de Dios. Porque le dijo, Dios sabe que no van a morir. O tener una imagen distorsionada. Distorsionada de Dios. Porque en el momento que yo tengo una imagen distorsionada de Dios, es el momento que yo dejo de obedecer la ley de Dios.
Wow. La causa por la cual nos cuesta obedecer a Dios y ser radicales en nuestra obediencia a Él es porque tenemos una imagen que el mundo no ha distorsionado de quién es Dios. Sí. Entonces, por eso le dijo, Dios sabe que se le van a abrir su ojo y van a ser como Él. Entonces ahí capaz Eva empezó a decir, ¿y por qué Dios nos ocultó? Claro, ahí lo que él hizo fue, le hizo un bloqueo mental. Bloqueo mental. Ahí ella quedó como que voy a repensar esto que me estás diciendo. Claro. Y voy a poner esto en la balanza con la palabra de Dios, y ahí le hizo una jugada mental. Claro. Ahí le atacó mentalmente, le puso un bloqueo. Claro. Y ahí empezó. Pero fíjate que fue primero especulación, después un razonamiento contra Dios, y luego dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era rico, era agradable, sabroso a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y entonces tomó de su fruto y comió. O sea que el enemigo, nosotros sabemos que el enemigo viene siglos y siglos y siglos haciendo esto. Sí. Bloqueando la mente, y más aún la mente de los hijos de Dios, Sí. de nosotros. Y levanta fortalezas, como dijiste, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y luego nos vemos ahí, Señor, ¿por qué me cuesta tanto tener una relación contigo? ¿Por qué me cuesta tanto crecer espiritualmente? Y todo comienza acá. Claro. Son bloqueos que tenemos que destruir. Y la única forma de destruir fortalezas mentales es únicamente con el poder del Espíritu Santo. Sí, sí. Con el poder de Dios. Él es el único que de uno puede destruir las fortalezas mentales de nuestra vida. ¿Y cómo destruye el Espíritu Santo? Pablo lo dice muy bien cuando él describe la armadura del cristiano. Dice, tomen la espada. Qué interesante, que era la única parte de la armadura que era para atacar. Todo el resto era defensa. Casco, yelmo, todo. Pero la espada era la única parte que era para atacar. Pero dice, tomen la espada ¿de quién? Del Espíritu. Sí. Que es la palabra de Dios. ¿Qué pasó por qué Eva se dio al pecado? Fue porque no volvió a repetir la palabra de Dios. Una vez nomás le dijo, no, Dios dijo que no. Y en la segunda accedió. Ahora, cuando vemos que Satanás tentó a Jesús en el desierto, a la primera Jesús le respondió con la palabra. Y como a Eva, Satanás vino otra vez. Y entonces saltad aquí. Y encima con la Biblia le dijo. Y Dios mandará a sus ángeles. Pero Jesús, ¿qué dijo? No dejó que eso entre como una especulación. Respondió con la palabra. Escrito está. Satanás vino una tercera vez y respondió con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. O sea que yo creo que entendamos esto, de que la clave para vencer a los pensamientos negativos obviamente está en tener pensamientos saludables y pensar en lo que pienso, pero está en llenar nuestra mente con la palabra de Dios y no solo saberla, sino creerla y agarrarnos, porque Eva sabía. Wow. ¿Verdad? Yo creo que muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras luchas pueden ser vencidas si nosotros abrazamos la palabra de Dios. Sí. Realmente este manual a veces tanto como no le damos la importancia que se merece. Porque acá tenemos sabiduría para nuestro día a día, nuestro pan diario, y muchas veces buscamos soluciones, buscamos remedios, buscamos salidas en tantos caminos, siendo que Dios ya nos dio su palabra. Yo me imagino a Dios a veces del cielo diciendo, te mandé la solución a tus problemas, a tus luchas acá, y nosotros buscando soluciones en otros lados. Sí. Y esto nos lleva a otro punto que dice que guardemos nuestra mente de la basura, porque estamos siendo atacados con basura, literalmente, aunque suena fuerte y suene sucio. Así es como el enemigo juega. El enemigo basura. No juega limpio. El enemigo juega y juega mal, juega sucio, se mete con nosotros, se mete con nuestros pensamientos, y nosotros tenemos que ser también, así como dice la palabra, astutos como serpientes. Astutos. Mansos, pero también astutos. Claro, porque a veces si no decimos, ay, a ver, ¿cuántas veces escuchamos esto, pastor? Yo no sé por qué tengo estos pensamientos de lujuria, pastor. Y yo ya oré, leo la Biblia, pero esos pensamientos sucios me persiguen. Entonces tienes que ponerte a pensar, ok, ¿qué estoy viendo durante el día y escuchando, Señor, que alimentan que a la noche esos pensamientos sobrepasen y rebosen? Por ejemplo, nosotros decimos, estoy luchando con estos pensamientos, pero las personas o las chicas a las que sigo en las redes no son adecuadas para mi mente. O las series que estamos viendo en Netflix
no están construyendo, no me están ayudando. Nosotros con Andrea hace no sé cuántos meses, ya un año casi, decidimos poner pausa a Netflix específicamente porque no podíamos ver nada. O sea, nos sentábamos a ver y, brother, no teníamos que, madre mía, decíamos, los primeros 3 minutos de la serie ya, boom. Y estaba escuchando a un pastor de Biplat, hablaba él y decía que hoy como cristianos nos vamos al cine, pagamos nuestra entrada para ver inmoralidad sexual y aplaudimos. Sí, señor. Y ahí está. Pero, ay, qué exagerado, no pasa nada. Y claro, por eso después tenemos problemas mentales y esos pensamientos. Wow. Porque dimos lugar. Películas, incluso películas de terror que la gente tanto normaliza. Yo quiero realmente sin temor hablar de esto. Sí. Porque normalizamos tanto la película de terror, la serie, decimos, ¿qué me va a hacer? Y después terminamos luchando con pecado, luchando con pensamientos de miedo, terror, temor, parálisis de sueño. ¿Cuánta gente conocemos así? Muchísimo. Por películas de terror? Y uno dice, película de terror, así mismo es una película. Ahora, es una puerta. Esto que estamos diciendo no es legalismo. Esto es santidad. Sí, Señor. Esto no es legalismo. Porque muchas veces esto... Amén. En la iglesia podemos ver como, no, legalistas que son, no se pueden ni vivir. No, esto es santidad. Y yo quiero preservar mi mente de la mejor manera posible para que el Espíritu lo pueda usar sin impedimentos. Wow. Porque si yo lleno de basura, el Espíritu después no sabe cómo fluir porque mi mente está lleno de eso. Wow. Esto no es legalismo, es una entrega de santidad al Señor. Y si queremos nosotros permanecer firmes hasta el fin, tenemos que cuidar cada grano de arena que entra en nuestros ojos y en nuestra mente. Wow. ¿Verdad? Y como dijiste, estamos en una guerra invisible, gente. Estamos bajo ataque mental y yo creo que ya no estamos en tiempos de dormirnos. No. Ya no estamos en tiempos de abrir nuestras puertas un par en par al diablo y decir, entra a mi casa, entra a mi mente. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que levantarnos, tenemos que pelear, tenemos que atacar en contra del enemigo y levantarnos, como se dice, contra todo pensamiento altivo en contra del conocimiento de Dios, contra el orgullo, contra los ataques que Él nos da. Y tenemos nuestra espada, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a atacar. Yo creo que este tiempo tenemos que empezar a atacar. Sí, sí. Porque ya por mucho tiempo el enemigo jugó con nosotros, jugó con nuestra mente, pero Dios hoy nos llama a levantarnos. Y acuérdense que la palabra de Dios vemos y podemos ver acá que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y miren qué lindo. Y penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y miren qué lindo esta parte. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Entonces, cuida lo que estás alimentando tu mente. No podemos esperar una mente saludable si alimentamos pensamientos chatarra. Wow. Si estamos llenando nuestra mente de pensamientos chatarra, no podemos esperar que después tengamos una mente saludable. Es simple. Cuida lo que entra y va a salir cosas positivas. Amén. Llénate de la palabra de Dios y vas a tener una mente productiva, santa y conforme a la imagen de Jesús. Amén, amén. Y queremos cerrar con esto y animarte a que puedas someter todos tus pensamientos a la perfecta obediencia de Cristo. Rendir tu mente, rendir tu corazón a Jesús. Y yo sé que Él nos va a dar la victoria. Ya nos dio la victoria. Ya está ya. Cuando resucitó, Él nos dio la victoria. Y hoy tenemos que solamente apoderarnos y decir, Señor, mi mente te pertenece y mis pensamientos son tuyos. Amén. Así que los dejamos con este episodio muy heavy, muy pesado, muy fuerte, pero compartilo con tus amigos, suscríbete acá a nuestro canal. Todos los viernes estamos sacando new episodes, así que Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo familia VAE y nos vemos el próximo viernes. Bye. Chao, chao.